En México, a partir de este mes, por no decir todo el año, hemos sido inundados por una ola de marketing de alto nivel que nos lleva a gastar innecesariamente. Y esto ya no solamente, como sabemos, es a través de la televisión, de la radio, los periódicos, los medios tradicionales, sino también a través de las redes sociales en una forma muy particular. Y lleva a algunas personas incluso a obligarlos, entre comillas, a usar un dinero que no tienen a través de los créditos fáciles. Por eso es que estamos comenzando una serie en esta oportunidad que se llama El Mejor Fin, porque hay que entender que la mercadotecnia trabaja contra nosotros en algunos casos. Recientemente hubo un estudio de la maestría de Harvard, de negocios de Harvard. Se hacía una pregunta en uno de los textos: ¿por qué las personas compran? Y ellos mencionaban dos razones. En primer lugar, para obtener un beneficio. En otras palabras, la gente cree que necesita eso, por lo tanto quiere obtener ese beneficio. En segundo lugar, para evitar una pérdida. Los compradores no quieren perder el beneficio de ese gran descuento, esa gran promoción que supuestamente le están brindando. Y en ambas razones, como decía este artículo de Harvard, la mercadotecnia es esencial para convencer a las personas que tienen una necesidad y que se pierden la oportunidad de llenar esa necesidad si dejan de comprar. En otras palabras, mercadotecnia, mercadotecnia y mercadotecnia. Despertemos en las personas una necesidad que no tienen a fin de que puedan comprar. Inclusive enamorémoslos a través de un descuento, de una promoción, y entonces vamos a ver qué sucede. Y ya sabemos nosotros que eso en mercadotecnia se traduce en compras, compras, compras y compras. ¿Qué podemos hacer ante esta ola de marketing que prácticamente ha invadido a todo el planeta? 3 preguntas nos podemos hacer. Estas 3 preguntas nos van a ayudar. Yo sé que en algunos contextos has escuchado acerca de esas 3 preguntas. Ahora bien, te aseguro que las respuestas bíblicas a esas 3 preguntas es muy probable que no las hayas podido ver en ninguna parte. Y por eso es que nos alegra que nos estés acompañando el día de hoy. 3 preguntas para combatir y enfrentarnos a la mercadotecnia que quiere convencernos o manipularnos. La primera pregunta: ¿realmente necesito o tengo necesidad de adquirir eso que se está promoviendo? ¿Tengo realmente necesidad de adquirirlo? Pues te quiero decir que detrás del marketing y detrás de todo el proceso de comprar, vender, existen estudios con respecto a la psicología humana, a cómo es que nosotros reaccionamos. Por ejemplo, estos estudios han demostrado que las mujeres tienden a compararse mucho con respecto a ropa, zapatos, bolsas, qué es lo que el hijo de la otra persona tiene. Y fíjate que es interesante, tal vez no tienes necesidad de adquirir algo, pero cuando te pones en el contexto de comparación o inclusive de envidia, de repente comienzas a hacer gastos y comienzas a comprar cosas que no necesitas y que presumiblemente nunca hubieras adquirido si no hubieras tenido ese estímulo de comparación alrededor. Por eso es que en el Salmo 73:2, David, que como todos sabemos en un momento dado de su vida fue perseguido y personas que eran muy malas parecían estar muy bien, escribió esto: en cuanto a mí, decía David, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecía que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Fíjate, lo que David estaba viviendo dentro de su presión de comparación, de envidia, de persecución, era una ilusión. Los demás están bien, se les mira alegres, se les mira prósperos, así que nada puede ir mal
para ellos. Y eso es precisamente lo que las redes sociales y el marketing hacen hoy en día. Te presentan a una persona con una sonrisa, teniendo el último dispositivo o teniendo la ropa de moda o el carro que trae diferentes sensores y diferentes medios de conducción, y tú dices, yo necesito tener ese auto porque fulano lo tiene y el otro en la cuadra también lo tiene, así que yo debería de adquirirlo también. Y fíjate que esa comparación y esa envidia, especialmente cuando es algo que en el fondo es complejo, viene y te presiona, te lleva a tomar malas decisiones. Como estamos diciendo, estas son pasiones internas, emociones muy, pero muy complejas. Y yo creo que quien lo puso magistralmente fue el apóstol Juan cuando dijo en 1 Juan 2:16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y este pasaje es un pasaje muy profundo y nos está hablando acerca de situaciones muy complejas en medio de nosotros. ¿Qué te lleva a querer adquirir algo que tú no necesitas? Comparación, envidia, simplemente la estimulación de los ojos, como habla Juan, es algo agradable a la vista, o bien simplemente querer tener placer, simplemente querer darte la gran vida, adquiriendo algo con dinero que no tienes o que no tienes presupuestado, adquiriendo créditos fáciles, y ese tipo de adquisición tarde o temprano se termina vendiendo a malos precios o inclusive te causa mucho, pero mucho dolor. Y por eso es que Dios dice que nada de este tipo de estímulos, de este tipo de tentaciones proviene del Padre. Entonces la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente tengo necesidad de adquirirlo? Si no tienes necesidad de adquirirlo, no lo hagas. No es el momento. Si después de hacer un análisis serio, inclusive con personas que te puedan ayudar en esta área, tú dices, la verdad es que todavía puedo esperar 1 o 2 años con este dispositivo, o tal vez no vale la pena gastar todo este dinero para esto que me está ofreciendo, y no dejes que la envidia, la comparación, el estímulo de los ojos, el placer, de alguna forma te motive, porque muchas personas han quedado muy, pero muy endeudadas y destruidas por eso. Vamos a mencionar algo un poquito más adelante. La segunda pregunta que hay que hacernos para combatir toda esta ola de marketing que muchas veces nos quiere vender lo que no tenemos que comprar es: ¿tengo el dinero presupuestado para comprarlo? Fíjate que la pregunta es importante. No te dice si tienes el dinero. Puede ser que te acaban de pagar y tienes el dinero en la bolsa. Dice dinero presupuestado. Esto obviamente implica de que tú y yo necesitamos tener un presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Pues es una lista para gastar. Tenemos una entrada, hacemos una lista de cómo vamos a gastar todo ese dinero, o cuánto es para ahorro, cuánto es para ser generoso, cuánto es para ropa, cuánto es para gastos en la casa, hipoteca, etcétera, etcétera. Y entonces eso está presupuestado. Entonces la pregunta es, ¿tengo el dinero presupuestado para comprar eso que yo ya he concluido que sí lo necesito? ¿Sí o no? Entonces, si no está presupuestado, no lo pongas a meses sin interés, porque viene siendo lo mismo. Te va a causar un problema. Hemos conocido, me acuerdo una vez, una jovencita, yo creo que no había terminado su carrera, tenía 2 tarjetas de crédito. ¿Cómo es posible que se le dé a una persona que acaba de salir que ni acaba de salir de la universidad, tarjetas de crédito? Ella tenía 2 y tenía meses sin intereses, que todo lo que era de meses sin intereses era mucho más del dinero que a ella le entraba como parte del apoyo de sus padres. Imagínate.
si comienzas a sumar todos los meses sin intereses que tienes que pagar, te vas a dar cuenta que muchas veces excede cualquier tipo de posibilidad de tener una salida adecuada, y la persona se termina entonces endeudando. Entonces, en Lucas 14, versículo 25, fíjate que Dios nos habla algo muy interesante acerca de contar el costo. Aunque el contexto estaba hablando del discipulado, después Jesús utiliza un criterio muy interesante. Dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. Fíjense qué interesante. Contrario a la mayoría de los políticos que nosotros conocemos, o las personas que buscan tener seguidores, Jesús tenía un montón de seguidores, una multitud que lo seguía, pero en determinado momento Él se dio cuenta de que nada servía a esa multitud. En cualquier momento, como se vio en la vida de Jesucristo, en un solo instante, todos lo dejaron a Él. Entonces Jesús volvió hacia la multitud y les dijo: si quieren ser mis discípulos, aborrezcan a padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Él no estaba diciendo de que teníamos que ser enemigos de nuestra familia, que teníamos que odiar a las personas que estaban alrededor. Lo que Él estaba diciendo es: si realmente tú quieres ser mi discípulo, es importante que estés listo para dejar todo. Y fíjate, inmediatamente después de eso dice: además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. El discípulo lo da todo. El discípulo tiene el amor de Dios en el primer lugar. Claro, cuando amamos a Dios en el primer lugar, Él nos manda a amar a todos aquellos que tenemos alrededor, comenzando por la familia. Pero Jesús dice inmediatamente después de eso: sin embargo, no comiences, o sea, no tomes la decisión de ser un discípulo sin calcular el costo. Y entonces aquí hace un paralelismo. Jesús usa una analogía entre alguien que se mete a edificar algo y no tiene el dinero para terminar de edificarlo. Es similar a la analogía que encontramos en Efesios acerca de Jesucristo y la iglesia, y el hombre con su esposa, o la esposa con su marido. Y entonces encontramos acá, dice: pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Esto, tristemente, lo hemos visto muchas veces en el área de personas que no hacen un presupuesto, porque de eso se trata, de hacer un presupuesto. ¿Puedo terminar esta casa? ¿Puedo comprar este vehículo? ¿Puedo comprar este terreno? ¿Puedo comprar este dispositivo? Parece que fuera barato porque es a meses sin interés, pero ¿cuánto suman todos los meses sin interés que ya están en el presupuesto? ¿Puedo hacerle frente a esto? ¿Sí o no? Entonces, con eso lo que te queremos animar es: haz un presupuesto. Realízalo. Si no tienes ningún modelo de cómo hacer un presupuesto, te lo queremos regalar. Escríbenos, déjanos un mensaje allí en el inbox, tanto de Facebook o de YouTube, donde quiera que tú estés viendo esto, y nosotros te vamos a enviar a esa misma dirección un modelo de presupuesto que lo puedes bajar y ya va a estar listo para que tú puedas manejarlo a tu conveniencia. Y solamente mete las cantidades, los egresos, y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero definitivamente ten mucho cuidado. No hagas gastos si no están dentro de tu lista para gastar, que es el presupuesto. Y en tercer lugar, una tercera pregunta para defendernos de esa ola de mercadotecnia que muchas veces nos lleva a comprar lo que no tenemos que comprar. La pregunta es la siguiente: ¿es el momento para hacer la compra? Es probable que tú digas: ok, yo sí creo que lo necesito, está presupuestado. Ahora bien, ¿es el momento?
Y tú tal vez puedas decir, sí, es el buen fin. Y este es un buen momento para que yo pueda comprar algo. Pero probablemente lo que se están ofreciendo son jabones a muy bajo precio. Y hemos visto personas que se llenan la despensa de leche, de jabones, de cosas, porque estaba muy barato, porque había una gran promoción. Y era el momento de hacer ese gasto comprando esas cosas. Entonces, uno no tiene que dejarse llevar por la sirena, por el anuncio de esta es una gran promoción. Hay que tener mucho cuidado. Las preguntas, ¿realmente lo necesito? ¿Está presupuestado? Y es el momento para hacer la compra. Tal vez vienen los pagos de impuesto y no has hecho el pago de impuesto. Tal vez tienes que pagar la matrícula del vehículo o la tenencia y no lo has hecho. Tal vez tienes que pagar algún tipo de impuesto o tienes que hacer un viaje o simplemente no tienes tal cosa como un fondo de emergencia. Y si no tienes fondo de emergencia, cuando venga realmente una situación que lo amerite, vas a quedar totalmente endeudado. Es interesante, hace poco estaba escuchando a Chris Voss, él era un ex agente del FBI, que decía que algunas personas se han dado cuenta que cuando los negocios van a llegar al final del trimestre, quizás sea el mejor momento para comprar, porque están desesperados para venir y llegar en algunos casos a algunas metas, y algunos vendedores están más dispuestos a sacrificar, si se puede decir, sus entradas con tal de llegar a una meta establecida. Entonces, averigua cuándo es el mejor momento para comprar. No corras porque te ofrezcan un gran descuento. Analízalo muy, pero muy bien. En Proverbios 21:17 dice la Biblia: los que aman el placer se vuelven pobres. Lee conmigo porque es importante. ¿Qué es lo que le pasa a los que aman el placer? Se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué podemos hacer con todo lo que hemos escuchado, con estas tres preguntas? Te animamos en primer lugar a que reflexiones acerca de esas tres preguntas con sus respectivas posiciones bíblicas. Eso te va a ayudar a contestarte, ¿me estarán manipulando realmente? Entonces, reflexiona en esas tres preguntas, te van a servir bastante. Es más, toma esos textos bíblicos y comienza a darle vuelta, comienza a rumiarlos, comienza a meditar sobre ellos. Y en segundo lugar, practica ser generoso, es algo que puedes hacer. No solamente reflexionar en estas tres preguntas, sino la práctica de ser generoso. Cuando yo no puedo ser generoso, tengo un problema en mi presupuesto. Cuando yo no puedo darle a mis padres, cuando yo no puedo darle a otras personas alrededor, cuando yo no puedo ser generoso con la obra de Dios, algo malo está sucediendo en mi persona y en mi presupuesto. Obviamente, como dijo una persona, todos pueden dar algo. Y es interesante, esta persona que lo dijo no es cristiano, pero pegó en el blanco. Dice, todos pueden dar algo. Y si no lo estás haciendo, te has olvidado de tu propósito para vivir. Queremos animarte que este próximo buen fin sea el mejor fin para tu vida, que puedas vivir con unas finanzas estables, balanceadas, que no estés corriendo porque todos lo tienen, yo también lo debo de tener, porque todos los vecinos lo compraron, yo también lo tengo que comprar, porque la fulana tiene esta ropa, yo la tengo que comprar, porque el hijo de esta otra persona lo compró y adquirió esto, yo también lo tengo que adquirir. De ninguna forma, tú no tienes competencia con nadie, tus finanzas son tus finanzas y tu deber es ser un buen mayordomo con eso que Dios te ha dado. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser muy sobrios, muy inteligentes, muy sensatos en evaluarnos de acuerdo a estas tres preguntas, que podamos reflexionar acerca de ellas, Señor, que podamos practicar esa generosidad que muchas veces viene siendo un criterio que nos define si realmente nuestro presupuesto está caminando bien o no. Si no podemos dar, probablemente ya estamos muy, pero muy golpeados.
Y Señor, gracias por este tiempo. Bendice a todas las personas que nos están viendo. Te pido por aquellos que van a pedir ese presupuesto y se los vamos a enviar, Señor, que tú puedas ayudarles bastante a darse cuenta, a tener una radiografía de lo que son sus finanzas y que puedan de ese punto en adelante caminar mucho mejor que antes. Gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de escuchar temas como estos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.